Bueno, qué bueno nuevamente encontrarnos aquí y adorar juntos al Señor. Vamos a seguir con nuestro estudio de este libro Deuteronomio. ¿Están escuchando bien o se escucha muy... ¿Lo escucho bien? ¿Se escucha bien? ¿Eco? ¿Hay mucho eco? Esto es para confundirlos. Si no escuchan bien, me avisan, hagan alguna seña y eso, porque si no van a tener una excusa para dormir y no es bueno. Bien, estamos aquí estudiando el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Y yo no sé si ustedes ya hicieron caso o no, pero este libro habla acerca de la obediencia. Y yo les he pedido que inicien la lectura de este libro, porque así ustedes van a sacar más provecho de lo que hemos estado viendo. Una de las cosas que vemos constantemente es que se repiten las historias en este libro, pero eso tiene un propósito, ¿sí? El hecho de que Dios enfatice tanto en algunas cosas, y creo que tenemos que sacar provecho de eso. La semana pasada, el hermano Rafael tenía una introducción muy chévere y yo casi me la robo, pero no, me arrepentí y dije, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Pero la introducción tenía que ver con, a ver si está aquí, sí, con esta, a ver, ¿se ve? No, vamos a ver si podemos hacerlo. Tenía que ver con esa película. ¿Recuerdan esa película? ¿Alguien que no haya visto esa película? Puede retirarse ahora y verla en Netflix. ¿Sí la vieron o no? Es una de mis películas favoritas. Y lamento mucho que el hermano Rafael no haya podido presentar esa... ¿Puedes bajarle un poquito? Yo siento que está muy alto. Lamento mucho que el hermano no haya podido mostrar esa introducción la semana pasada. Porque esta es una de mis películas favoritas. Y lo chévere de esa introducción, vamos a ver si él se anima a hacerlo después, es que él estaba interpretando este personaje en su voz. Y yo estaba pensando en eso porque me quedé animado y esperando la introducción y nunca llegó. Pero esta película es una de esas películas que uno repite una, dos, tres veces y siempre hay cosas que uno aprende. ¿Cierto o no? Detalles de la película. Wallace, ¿de dónde es? Se me olvidó el nombre. Escocia, gracias. Estaba buscando la libertad, ¿cierto? Y es toda una historia, es una trama que lo envuelve a uno. Y lo increíble de esta historia es que el héroe de la película muere, ¿cierto? Eso es lo que más me gusta de la película, ¿sí? Porque no sabe uno cómo termina hasta que termina la película. Bueno, cuando nosotros leemos en Deuteronomio batallas como las que el hermano presentó la semana pasada y la que vamos a leer hoy, tenemos que hacer una imagen de este índole, de Hollywood, ¿sí? Al estilo Mel Gibson. Porque están ocurriendo cosas que nosotros no alcanzamos a comprender, pero son cosas que en verdad van mucho más allá de una sala de cine. Yo creo que estamos haciendo una serie en Deuteronomio que amerita un lugar ahí en Netflix, ¿sí? Porque es fascinante todos los detalles y cómo uno entra y empieza a ver cómo Dios interviene en la historia, cómo Dios usa a algunos hombres, cómo Dios endurece el corazón de otras personas, y todo simplemente para él ser el protagonista, Dios ser el protagonista. Entonces, eso me gusta muchísimo. Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 3, y vamos a estar hoy leyendo parte del pasaje. Bueno,
Voy a intentar que leamos todo el capítulo, eso va a ser un reto, pero el reto es que ustedes no se duerman. Y algunos como que se dieron esta mañana a la tentación, porque veo varias sillas vacías. Una mañana así uno quiere quedarse en la cama, ¿cierto? Pero vamos a orar para que el Señor ayude a la iglesia a no ceder tanto a las tentaciones. ¿Están ahí en Deuteronomio capítulo 3? ¿Sí? Bien, ¿qué está pasando aquí? Regresemos al contexto donde nos dejó el hermano Rafael. Continuamos, los israelitas están viajando, van de rumbo a la tierra prometida. Recordemos que ellos anhelan llegar a ese lugar, anhelan que Dios cumpla sus promesas, ellos anhelan pisar tierra fértil donde abundan los pastos, donde hay muchos frutos. Ellos desean llegar allá. Ahora, hemos visto que Dios les ha dado luz verde nuevamente para que ellos se muevan, después de haber estado estancados por 40 años. Ahora, con lo que ellos no contaban era que para llegar a la tierra prometida tenían que todavía enfrentarse a algunas cosas. Como hemos visto, algunos pueblos, algunos reyes, algunos enemigos. Eso no estaba entre los planes de ellos. Sin embargo, sí estaba en los planes de Dios. Que para llegar a la tierra prometida tenían que enfrentar a sus enemigos y vencerlos. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Si simplemente Dios le había dicho, les voy a dar la tierra prometida, ¿por qué no los lleva y despeja todo el camino y llegan allá y listo, empiezan? Bueno, porque de ese punto donde ellos estaban, eso era lo que Dios había dicho inicialmente, recuerden. Dios había dicho, obedientemente pueblo, sigan esa columna de fuego y la nube y tranquilos van a llegar a la tierra prometida. Pero recuerden que ellos se desviaron, empezaron a desconfiar de Dios, empezaron a quejarse. Entonces, ahora Dios está probando, llamémoslo así, y refinando el carácter de esta nueva generación que está entrando a la tierra prometida. Todo con el deseo de que no pase lo mismo que pasó con sus padres, que fueron rebeldes, desobedientes y finalmente no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios está probándolos. Esta era una prueba singular porque humanamente cuando miramos las batallas de Israel, nosotros notamos que humanamente ellos estaban vencidos antes de entrar a la batalla. Generalmente, casi siempre los multiplicaban en número, casi siempre sus ejércitos eran superiores, sus armas eran superiores, entonces ellos no tenían mucha esperanza. Pero Dios les pedía una y otra vez que enfrentaran a sus enemigos. Esta era la forma en que Dios probaría que ellos estaban listos para recibir su promesa. Y esto es interesante porque esto ya nos deja una lección. Porque muchos anhelamos algo, ¿sí? Con muchos deseos, pero a veces no sabemos si estamos listos para recibir eso que anhelamos tanto. Pero Dios sí sabe. Entonces Dios a veces tiene que trabajar en nuestro carácter antes de responder o cumplir sus promesas en nosotros. Y es justo lo que Él está haciendo con este pueblo. Dios está tratando con ellos. Dios sabe lo que hay en el corazón de ellos. Y si ellos están listos o no para recibir sus promesas. Ahora, otra cosa que se ve claramente en estas batallas es que Dios no está dispuesto a tolerar ni idolatría, ni desobediencia, ni rebeldía por parte del pueblo de Israel, de sus hijos. No importa lo que Dios tenga que hacer, Él es implacable, Él es santo, Él es justo. Entonces, puede ser que usted sea su hijo favorito, puede ser que usted sea el pechichón, pero con Dios no funciona que se va a usted meter por un ladito. Dios se mantiene íntegro, inmutable ante sus promesas. Así que Dios está dispuesto a llevar al pueblo hasta ese lugar donde le había prometido, a la tierra prometida, pero no sin que ellos estuvieran listos para llegar a ese lugar. Eso es una cosa maravillosa de parte de nuestro Dios.
Como vimos en el capítulo 2, que predicó el hermano, bueno, en el capítulo 2, Anderson y Rafael predicaron 2 mensajes, pero en el capítulo 2 vimos una derrota de Sehón y aprendimos 4 tácticas para derrotar a un enemigo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Si no han escuchado el mensaje, está ahí en YouTube. Pero lo que nos damos cuenta ahora al perseverar en la lectura es que cada vez el enemigo se hace más grande. Cada vez es más difícil entrar. Mientras usted se va acercando a la promesa, se va haciendo más grande el enemigo. La batalla se arrecia, se hace más fuerte. Cada vez que usted pone un pie más cerca al Jordán, la cosa se hace más difícil. Y obviamente esto habla del propósito que tiene Dios formando a este pueblo. Cuando estamos ahí, listos para encarar la batalla. Hoy vamos a ver una batalla singular, una pelea en la que Dios derrota nuevamente a los enemigos de Israel, derrota a un rey y veremos 3 escenas de esa batalla. ¿Ok? Vamos a aprender en esas 3 escenas algo de la forma en que Dios obró para instruir a Israel y para enseñarnos a nosotros en 3 escenas diferentes. Así que les invito a que lean conmigo desde el versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para descubrir la primera escena. Dice el versículo 1, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habita en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muros. Y las destruimos como hicimos en Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que están en este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado desde el resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabat de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Aquí vemos la primera escena. Es una escena aterradora. En realidad, una escena sangrienta. Una escena donde nosotros vemos que Dios está dando instrucciones, pero además de ello, Dios le está pidiendo algo especial al pueblo. Y así se describe esta escena. Entonces vamos a llamar la primera escena la escena de la confianza en Dios. Dios le está pidiendo nuevamente al pueblo que debe confiar en Él si quieren ver la victoria nuevamente. Si quieren experimentar lo que ocurrió en el capítulo 2 con el otro rey en batalla, ellos tienen que confiar en Dios. Dios está desarrollando la confianza de este pueblo a largo plazo. Los israelitas debían aprender
que las batallas solo se ganarían cuando confían en Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos pudieron dar crédito en algún momento, pero poco a poco ir confiando nuevamente en ellos al punto de robarle la gloria a Dios y empezar a pensar en que ellos realmente eran más fuertes e invencibles que los demás. Dios quiere desarrollar en ellos un nivel de confianza para que ellos aprendan a ganar las batallas solamente confiando en Dios. No en su ejército, no en sus armas, sino confiando en Dios. Ahora, confiar en Dios cuando el enemigo te supera en todo, eso es otra cosa, ¿cierto? Porque confiar en Dios cuando todo está bien, pues es chévere, no hay ningún problema. Pero cuando las armas son más potentes, cuando el tamaño de los que usan esas armas es el doble, no es tan sencillo entonces confiar en Dios. De hecho, estos son algunos de los pocos gigantes o de los últimos gigantes que quedan. Y casi siempre los jóvenes me preguntan, ¿de dónde salieron esos gigantes? Del mismo lado donde salieron los que no eran grandes. En Génesis capítulo 6, ustedes recuerdan la primera vez que, vamos un momento ahí, la primera vez que aparecen los gigantes. Muy rápido en la Biblia, ¿cierto? Déjenme leer algunos versículos de acá, aunque tenemos bastante texto, quiero leer lo que dice aquí. Capítulo 6 de Génesis. Esta es la antesala al diluvio, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí Dios puso límite a la edad del hombre. Pero escuchen el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Haga sus propias conclusiones. ¿Algo raro pasó? Sí. Ahí hay mucha teología para cortar y hay muchas interpretaciones de ese pasaje. Lo cierto es que aquí aparecen los ángeles y también aparecen los gigantes. Eso es lo que la mayoría creen. Y parece que hay una relación ahí extraña entre hombres y seres celestiales. Solamente es una de las posiciones. Lo que quiero afirmar es que aquí aparecen los gigantes por primera vez. ¿Cómo se dieron? Bueno, ponga la pregunta, ahí en su agenda y quizás cuando llegue al cielo, usted puede hacer la pregunta. Lo cierto es que tan grandes como fueron los problemas eran los hombres. Dice en Génesis que la maldad del hombre era mucha. No sé si era del tamaño de cada hombre, pero eran gigantes. Hombres grandes, problemas grandes. Y aquí tenemos en esta historia de Deuteronomio, regresen a Deuteronomio nuevamente, a Dios pidiéndole tener confianza a Israel, hombres de estatura mediana, para enfrentarse a esos gigantes. Dice el versículo 11, que el tamaño de la cama más o menos era, haciendo la conversión en codos, dice que más o menos era de 4 metros por 2. Ahora, uno dice entonces, no, eran gigantes de 4 metros. Ya uno hace conclusiones, pero no necesariamente, porque no el que duerme siempre en una cama matrimonial significa que está casado. O sea, no podemos llegar a esas conclusiones tan ligeras. Sabemos que eran grandes porque la cama era grande, pero no podemos afirmar, sí, pastor, seguro que eran de 4 metros. Eran grandes. Una cama de hierro, unas medidas grandes, hombres grandes. Ahora, hay algunas, voy a mostrarles otra imagen aquí.
Vamos a ver si esto coopera. Si ayuda. Voy a mostrarles, aunque yo estaba investigando y en realidad la arqueología no tiene muchas evidencias de los gigantes. Sin embargo, hay algunos, por aquí está, aquí. ¿Pueden ver ese pie ahí? Si calculamos la medida de ese pie, que es un pie normal, aunque quizás talla 42, comparado a lo que está en esa piedra, eso nos da una idea proporcionalmente de lo grandes que eran estos hombres. O sea, sí estamos hablando de gigantes. Y estos jeroglíficos y todos estos dibujos que han encontrado, el tamaño de estos hombres comparados con el tamaño de las jirafas, todo esto, hace creer a los arqueólogos que sí, que evidentemente había una especie o una raza de hombres diferentes, hombres mucho más grandes que de lo normal, y estos eran los hombres a los que los israelitas tenían que enfrentarse. Ahora, usted puede decir, ok, lo que Dios está pidiendo es algo serio, porque en realidad pelear con hombres de este tamaño, eso requiere un nivel de confianza alto de parte de Dios. Nosotros conocemos la historia de David, ¿cierto? Y Goliat. Y esa es otra historia épica. Pero no es la única batalla que nosotros vemos. Aquí encontramos otra de esas batallas donde Dios nuevamente le da la victoria a los israelitas. En esta ocasión no a través de un hombre pequeño con una piedra, pero sí a través de la confianza que los israelitas podían poner en Dios al enfrentar a su peor enemigo. Eso es precisamente lo que Dios está tratando de hacer. El tamaño puede ser aterrador, pero ellos tienen que poner su confianza en el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo primero que Dios les pide es que quiten el temor. Lo primero que tienen que enfrentar es su temor. Porque Dios sabía que si ellos seguían camino a la gracia, no lo podían hacer desconfiando y temiendo de los hombres. Ellos tenían que tener una confianza plena en el Señor. Dios les había asegurado la victoria. Miren ahí en el versículo 2 lo que dice. Otra vez ahí en Deuteronomio. Miren lo que dice ahí el versículo 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él. ¿De quién? Del rey, del Og, que es el gigante. No tengas temor de él para pelear. Él y todo su pueblo, dice el Señor, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con el otro rey. Ni siquiera habían peleado y Dios ya estaba asegurando la victoria. Solamente tenían una cosa que hacer, y era confiar en el Señor. Ahora, eso parece algo sencillo, pero no es sencillo. Nosotros nos enfrentamos todos los días a lo mismo. Situaciones en las que tenemos la oportunidad de confiar en Dios, pero fracasamos. Tenemos miedo, y no es porque sean muchas veces gigantes, porque a veces son enanos a los que nos enfrentamos, pero decidimos abiertamente no confiar en Dios. Y ese es el dilema del hombre. Siempre o confiar en lo que usted cree, en lo que usted piensa, en lo que usted siente, o poner su confianza en el Señor. Muchas veces nos enfrentamos a problemas, a dificultades de todo índole, familiares, dificultades personales, dificultades económicas o quizás hasta tentaciones. Y yo quiero decirles una cosa. La salida muchas veces no es tener un mejor trabajo o que el hijo o la hija tomen un curso de meditación. La salida no es que un terapeuta vea a su esposa o a su esposo. No, la salida es confiar en Dios. Porque Dios nos invita en medio de las pruebas y las dificultades a que confiemos en Él, en que Él es
suficiente para poder enfrentar nuestros temores y también conseguir la victoria. Quizás usted lleva mucho tiempo quejándose por una situación, una lucha personal, una lucha familiar, una situación económica, y usted insiste siente que avanza, pero luego vuelve y retrocede, y al final usted siente que está en el mismo punto. Pregúntese si lo que Dios está haciendo en su vida es probando qué tanto usted confía en el Señor. Porque yo estoy convencido de que mucho de lo que Dios permite en nuestra vida solamente es para eso, para probar cuál es nuestro nivel de confianza en Él. Pero nos quejamos y hablamos de la situación y pensamos tanto en el asunto y en realidad es muy poco lo que podemos hacer. Podríamos hacer mucho más si ponemos nuestra confianza en Dios y empezamos a creer que Él lo puede hacer y empezamos a pedirle a Él que lo haga. En vez de nosotros armarnos con nuestro débil esqueleto, ponernos nuestra pobre armadura y tratar de enfrentar nuestros propios miedos. La confianza en Dios es algo que Dios llama constantemente a su pueblo. No sé qué está enfrentando, no sé cuál es su gigante, no sé cuál es su batalla, pero sé quién le puede dar la victoria y sé cómo se la puede dar, como Dios se la ha dado a Israel una y otra vez, a través de la confianza depositada en Dios. Piensen en eso. Aquí tenemos la primera escena de esa batalla. Hay muchos detalles ahí y yo podría detenerme en cada cosa, pero en general esto es lo que Dios quiere que el pueblo entienda. Confiar en Dios. Veamos la segunda escena, versículo 13. Aquí vamos a leer hasta el versículo 20. Dice, ya leímos lo de los gigantes, todo eso, el tamaño de la cama, el tamaño del enemigo. Dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gadanitas. Recordemos, ya ellos están entrando y ahora ellos empiezan a recibir estas promesas, ellos empiezan, digámoslo así, a conquistar la tierra prometida, pero al mismo tiempo que van conquistando, Moisés y Josué empiezan a repartir la tierra. Eso es lo que está pasando ahí. Sigamos leyendo el versículo 13. Y el resto de Gad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argod, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argod hasta el límite con Jesur y Macab, y lo llamó por su nombre, Basán, Abot, Jair, hasta hoy. Galaad se lo di a Maquir, y a los rubenitas, gadaditas, les di Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límites el medio del valle hasta el arroyo de Jacob, el cual es límite de los hijos de Armón. También el Arabá con el Jordán como límites desde Cineret hasta el mar de Araba. El mar salado al pie de las laderas de Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová nuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y heredarán ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Qué historia tan fascinante. Recordemos que van rumbo a la tierra prometida y ya se enfrentan a este gigante que por supuesto no estaba solo. También Og con todo su ejército
termina vencido y ellos empiezan a pisar la tierra prometida y al mismo tiempo empiezan a recibir bendiciones que tienen que ver con su tierra, con la tierra de los gigantes, una tierra especial. Esto hace especial a estas tribus, ¿sí? Porque recibieron de primeras, y yo no tengo la respuesta, ¿por qué recibieron ellos primero que los otros las tierras? Recuerden que habían 12 tribus y todos iban recibiendo una porción de las promesas de Dios. Hermanos, aquí estamos frente a la segunda escena de esta batalla, y es la batalla o la escena de la bendición anticipada. Ellos quienes estaban enfrente de la guerra, debían esperar lo mejor del botín. Pero resulta que mientras ellos iban avanzando e iban peleando, recuerde que se enfrentaron a 60 ciudades diferentes, al mismo tiempo iban conquistando. Y ellos no se ponían a pensar si este pedacito es mejor para mí, lo dejo reservado ahí mientras yo voy y regreso y peleo con los otros. No. Eran sus hermanos, era su pueblo y eran las promesas de Dios. Entonces, a medida que iban avanzando, iban dejando ahí a los rubenitas, iban dejando a otras tribus ahí asentadas. Obviamente eso es una estrategia de guerra también, porque no podían dejar esos lugares vacíos. Al mismo tiempo que los destruían, ahora los israelitas tenían que reconstruir y hacer sus viviendas y obviamente hacer posesión de estos lugares. Es muy interesante entonces cómo este pueblo en esta escena empieza a distribuir lo que va a ser la promesa de Dios para los israelitas. Moisés describe estas tierras conquistadas y ahí vemos las tribus Rubén, Galad y la mitad de la tribu de Manasés. Tribus que recibieron esas tierras sin ellos tener que enfrentar a los enemigos. Los guerreros fueron los que enfrentaron a los enemigos, pero es interesante que en la última parte de ese pasaje que leí, dice en el versículo 18, y os mandé entonces diciendo, esto dice Dios, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, o sea, una herencia. Cosas que ellos no pelearon, pero, y cuando hay un pero tenemos que prestar atención al pero iréis armados todos los valientes desde vuestros hermanos, los hijos de Israel. Es decir, que ellos podían conquistar, dejar sus animales, dejar la familia, hacer la casa, pero tenían que acompañar a los otros hermanos de las otras tribus a pelear para terminar de conquistar la tierra prometida. Eso es lo que Dios les pide hacer. Y entonces vemos esta escena de la bendición anticipada. Una bendición que no tiene nombre, es decir, en donde vemos la soberanía de Dios, como la bendición de Dios cae sobre él, el que Él quiere y como Él quiere. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a una situación difícil y creemos que eso se trata de nosotros y que nosotros somos los que estamos luchando y enfrentándonos a ese gigante. Pero saben que hay otros a nuestro alrededor que están observando, que también Dios les está enseñando, a quienes Dios también va a bendecir. Déjeme decirlo de esta forma. Cuando usted enfrenta una tentación, una lucha, una dificultad familiar, de cualquier índole, como he mencionado, y usted gana esa batalla, la iglesia es bendecida por eso. Y Dios bendice dentro de la iglesia a quien Él quiere. Aunque usted fue quien sufrió la batalla, aunque usted es quien vivió la situación, el pueblo de Dios es bendecido cuando el pueblo confía en Dios y atraviesa y conquista sus propias batallas. Es como yo veo esta porción de la Escritura. Esto nos enseña cómo pueblos o cómo un pueblo de Dios puede alcanzar la promesa de Dios sin pensar solamente en sí mismo, como individuo, y más bien pensar en forma colectiva, cómo Dios puede bendecir a los demás. La próxima vez que estemos luchando con algo, espero que eso sea de aliento para usted. Y esta es una de las razones por las que muchas veces uno como pastor dice a los hermanos,
comuniquen lo que está pasando. Porque si una situación familiar lo está poniendo usted en un momento difícil familiarmente, en donde usted no quiere contar los detalles y todo eso, eso es entendible, pero usted puede a grandes rasgos decir que está pasando por una situación difícil. Y cuando su iglesia se entera o el pueblo se entera, ¿qué debería hacer el pueblo? Orar por usted para que usted pueda enfrentar por lo que usted está pasando. Y cuando eso ocurre y usted sale al otro lado y sale como vencedor, entonces la iglesia también ya ganó, quienes han orado por ustedes, porque han visto el poder de Dios obrando en su vida, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus dificultades. ¿Entienden el ejemplo? Entonces, no es que Dios se entretiene con nosotros, es que Dios tiene un propósito de edificar a su pueblo. Dios tiene un propósito con cada cosa que ocurre en nuestra vida. Al igual que Dios cumplió su promesa de darle una tierra a Israel, Él también tiene promesas para nosotros. Promesas de paz, promesas de bendición. Dios nos ha dicho que vamos a heredar una ciudad celestial. Y esto parecen cosas imposibles, también sacadas de Hollywood, ¿cierto? Que necesitan un nivel de confianza, necesitan una madurez. Pero, ojo, necesitamos confiar en Él y además de confiar en Él, entender que Él va a dar la bendición cuando Él quiere y como Él quiere. Es decir, nosotros no podemos torcer el brazo de Dios simplemente siendo legalistas, haciendo algunas cosas, creyendo que esto es un mecanismo para cumplir nuestro propósito. Porque al final solamente Dios va a hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Sí? Clave, la obediencia, y Dios obviamente nos va a seguir mostrando. Miren el versículo 12 de esa porción que leímos. Versículo 12 nuevamente. Y esta tierra que heredaremos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Armón, la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los canaanitas. ¿Ven cómo Dios es quien escoge? No es la elección de Moisés, no es la elección del pueblo. Ahí no vemos a los rubenitas, poniéndose de acuerdo no. Es Dios quien escoge a quién va a bendecir y cómo los va a bendecir. Y obviamente esto tiene implicaciones pensando en el futuro de ellos. Sería bueno preguntarnos otra vez si de camino a la gracia, como estamos hablando en esta serie, nosotros estamos siendo obedientes a Dios. Si estamos viviendo en obediencia pensando en las promesas de Dios. Y si esto tiene un nivel de importancia para nosotros, porque ciertamente debería preocuparnos y deberíamos asegurarnos de que así sea. Ahora, si no le preocupa y si no está seguro si así es posible que usted pase por su propio desierto y entonces Dios lo va a estancar ahí un ratico para que usted mire cómo está en su obediencia, en su fidelidad a Dios, para que pueda avanzar y llegar hasta donde Dios quiere. Hermanos, Dios se interesa en nosotros. ¿Sí? No solamente en lo que Él nos va a dar, sino en cómo recibimos lo que Él nos va a dar. Él se interesa en nosotros. Versículo 21. Veamos la tercera escena. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero
Ahí está el pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Y ahí nosotros ya habíamos visto esta escena muy rápido. Aquí tenemos el último cuadro de esta batalla. Y yo llamé este cuadro, lo llamé como la escena de que no somos indispensables para que Dios cumpla sus promesas. Nadie es indispensable. Moisés le costó esta lección. ¿Cree usted que es indispensable para algo? ¿Qué pasaría si usted no está mañana? ¿Se detiene el mundo? Quizás alguien nos llora. Pero la realidad es que las cosas van a seguir su curso, ¿verdad? A algunos les va a doler más que otros, otros van a extrañar, pero la realidad es que nadie es indispensable. Y menos cuando se trata de que Dios cumpla sus planes y sus propósitos eternos. Nadie es indispensable. Aquí recordamos que Dios le niega a Moisés la entrada a la tierra prometida. Ya habíamos visto eso en otro mensaje que lo narramos desde el libro de Números. Ahora, Moisés le hace una petición a Dios en oración y confiesa en su oración que ahora sí está viendo el poder de Dios. Dice, ¿quién hay como tú, Señor? Ahora sí. Pero Dios le dice, no, ahora no. ¿No era honesta la oración de Moisés? Yo creo que sí. Yo creo que era honesta. Yo no veo ahí a Moisés fingiendo algo que no, él está diciendo, Señor, no hay nadie, ¿quién como tú? Dice Moisés, ¿quién como tú? Ahora, el punto era que Moisés ya había perdido su oportunidad de obedecer a Dios y darle una lección al pueblo de quién era el Dios en el que Moisés había creído. Y esa es la razón por la que Dios no le permitió entrar a Moisés en la tierra prometida, ahí en Meribá. Dios le negó esta petición. En cambio, Dios le permitió a él algo, digamos que este es el premio de consolación, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Bueno, no vas a entrar, pero vas a ver lo que van a hacer tus hermanos. Van a ver lo que tus hermanos... ¿Todo está bien? Está entrando agua. Ok. Bueno, pero no se distraigan, hermanos. Yo sé que hay goteras y eso nos ayuda porque tenemos que confiar en el Señor. ¿Sí? Dios le había dado instrucciones a Moisés de que fuera a lo más alto del monte y desde ahí observara el lugar que Dios les había prometido a los israelitas. Hermanos, yo no sé si esto en realidad es lo mejor para Moisés, pero sé que esto fue un regalo de parte de Dios. Dios no tenía que hacer esto, simplemente Dios le dice, no, hasta ahí, hasta aquí llegaste. Pero Dios le permitió a él ver con sus ojos las promesas que le había hecho a su pueblo Israel. Esto es algo especial de parte del Señor. Le dice a Moisés que en vez de que él cruce, suba a ese lugar y después que él designe a una persona para que él sea quien cruce a los israelitas hasta ese lugar. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo te sentirías tú en las sandalias de Moisés? O sea, recuerden todo lo que hizo Moisés, ¿cierto? Desde bien atrás. ¿Quién era Moisés inicialmente? Lo vemos ahí en un canastico, ¿cierto? En un barquito. ¿Cierto? Lo vemos llegar a Egipto, hijo del faraón. Mire todo lo que pasó.
Después él sale de ahí, va al desierto, Dios le da una universidad impresionante y lo prepara para sacar a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Y en una forma sorprendente, con todo el poder y el esplendor de Dios, vemos las 10 plagas donde Dios finalmente permite que Israel salga de Egipto. Después de eso, Moisés empieza a lidiar con el pueblo porque ellos empiezan a quejarse. Consecuencia de ello es que Moisés, en un ataque de rabia, golpea la piedra inadecuadamente y Dios le dice: pues no, me sacaste la piedra, no vas a entrar al Jordán. Y ahora Dios le está diciendo: mira, eso era lo que yo tenía para ti. ¿Cómo se sentiría usted en las sandalias de Moisés? Hay que tener un nivel de madurez para entender esto. Muchos estarían jalando los pelos, arrancándose los pelos de la cabeza, tratando de entender, pero ¿por qué yo, Dios? Y renegando contra Dios, mira todo lo que yo hice. Pero no, me sorprende ver a Moisés con una tranquilidad. Él sabía quién era Dios y Moisés había aprendido acerca de sus propios errores. Moisés tenía que lidiar con su propio pecado para entender que él necesitaba a Dios. Esa es la realidad con la que tiene que vivir Moisés. Moisés tiene que entender que él es un mortal y un pecador que necesita a Dios. Y que hay una promesa, y que esa promesa de la tierra prometida, aunque es algo especial de Dios para el pueblo, esa no es la última promesa ni la definitiva. Hay una promesa mayor y que tiene que ver con la salvación de Dios para su pueblo. Entonces, frustrado y con el pecado en sus manos, él tiene que admitir esto y empezar a preparar a otra persona para que haga el trabajo de él y disfrute de lo que él cosechó. Esto es algo que ocurre con cierta regularidad. Nosotros sentimos que trabajamos, hacemos el trabajo duro y otro es el que lo disfruta. ¿Por qué pasa esto? Dios quiere enseñarnos muchas veces que por su gracia Dios nos permite muchas veces poner nuestras manos en algo y hacer algunas cosas para mostrar el poder de Dios o su gracia o su bondad, pero Él es el dueño. Él es el dueño de nuestro destino. Ahora, aquí hay una lección también de liderazgo muy, muy importante. Yo creo que cuando Dios le pide a Moisés que empiece a entrenar a Josué, le está dando esa lección de que nadie es indispensable. Y eso me hizo pensar mucho en la forma en que nosotros estamos invirtiendo en las personas que nos van a suceder cuando no estemos. Creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión acerca de esto. Es necesario formar a las otras personas. ¿Saben? Una de las cosas que yo noto en la ausencia de un ser querido muchas veces es ese. Cómo su familia no está preparada y dependen tanto de una persona que cuando esa persona se va, la familia queda desbaratada. Porque quizás esa persona ha sido el centro de la familia, pero no les han enseñado a confiar en Dios a pesar de que usted no esté. Y eso tiene que ver incluso con, no solamente tener una charla, porque yo sé que a la gente le aterra hablar acerca de la muerte, pensar en que vamos a morir, pero es la realidad. Un día todos vamos a morir. Esa es nuestra realidad. También podemos aprender de esto que Dios le pidió a Moisés. Tú no pasarás al Jordán, pero encarga a Josué, anímalo, dice el versículo 27 y 28, y fortalécelo. Él es a quien yo voy a usar. Es un llamado para que el pueblo invierta en el liderazgo. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es si estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, incluso si esto implica que tú prepares a otros para que ellos reciban la bendición.
No tú, sino que otros. Que tú empujes a otros, que tú camines con otros para que sean otros los que reciban el crédito de lo que tú hagas. Esto requiere humildad, ¿cierto? Eso requiere otro nivel de humildad. Hermanos, esta es la última escena. Nadie es indispensable. Necesitamos confiar solamente en Dios y Dios da sus promesas a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Eso es lo único que garantiza la victoria. Dios es fiel en darnos la victoria en las batallas, proveer la herencia prometida, guiarnos a través de los líderes capacitados y sin embargo demanda de nosotros solamente confianza y obediencia. Al final, cada uno de nosotros decidimos qué tanto avanzamos, qué tanto permitimos que Dios nos lleve a la meta. Piense nuevamente en qué áreas de su vida usted necesita confiar más en Dios. Piense si necesita entrenar a alguien. Piense si necesita ser entrenado para enfrentar sus propios gigantes o temores. Y piense si está siendo obediente a Dios, sabiendo lo que Dios le dice a usted que es lo más importante y dónde Dios va a cumplir sus promesas cuando usted esté preparado para eso. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si estamos o no estamos preparados. Hermanos, yo creo que Moisés es un cuadro de Jesús. Es un tipo de Jesús. Porque en cierta forma Jesús llegó hasta la cruz y a través de lo que Él hizo nosotros recibimos las promesas. Moisés llegó hasta un punto también y el pueblo recibió las promesas de Moisés. Él cosechó para el pueblo. Creo que cuando nosotros pensamos en este cuadro y en estas batallas, no hay otra forma en que nosotros podamos vencer al enemigo, si no es a través de la persona de Jesús. Si nosotros no acudimos a Jesús y no lo vemos a Él como la persona que nos va a guiar en la batalla y no confiamos en Él, es posible que usted esté estancado por mucho tiempo. Y es por eso que Dios nos pide obediencia y fidelidad. Cierre sus ojos y vamos a orar.